¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les anunciábamos, en esta entrevista de Buen Día con el profesor Robert Silva, a quien ya le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Gracias. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Le voy a preguntar una pregunta que es casi que retórica. Uno de alguna manera puede vislumbrar la respuesta, o en realidad ya se ha ensayado la respuesta, pero lo que no llega son las soluciones. ¿Estamos en una de las peores crisis educativas de la historia del país? ¿Estos últimos hechos lo han profundizado? Estamos en una situación difícil para la educación del país. Si uno toma algunas áreas en particular, por ejemplo, la culminación de los ciclos educativos, por ejemplo, la promoción en determinados niveles educativos, estamos en situación muy difícil. Estamos en algunos casos en una situación de estancamiento y en otros casos en una situación de retroceso. Entonces, a eso hay que apuntar, a eso hay que trabajar, ese debe ser el objetivo, el norte, la prioridad y lo que no debe dejar de dormir a los que están en los cargos de gobierno. ¿Y cómo se hace para salir? Bueno, yo creo que se hace con mucho trabajo, con mucha dedicación, pero sobre todo con una cosa que es clave, teniendo un plan, teniendo un proyecto por donde transitar y por el cual ejecutar. ¿Y hoy no hay proyecto, no hay plan? Bueno, yo creo que nosotros hoy por hoy tenemos propuestas que en alguna medida han demostrado ciertas contradicciones. Y yo creo que en realidad lo que hace falta es que exista una propuesta concreta, un proyecto concreto, que muchas veces uno francamente no lo ve. Entonces, lo que nosotros apostamos es a contribuir en esa línea, ¿verdad? En la generación de una hoja de ruta por la cual transitar y por la cual, en definitiva, presentar soluciones para lo que debe ser el centro del sistema educativo, que son los alumnos, y en consecuencia para sus familias. ¿Es aceptable que la ministra de Educación diga que si se van el 2 y el 3 de su cartera, el país no pierde nada? Mire, esa es una opinión particular. Sabemos que la ministra tiene sus características y las habrá hecho esas declaraciones en el marco de lo que fue consultada. Yo en lo personal creo que cuando se seleccionan a personas para el desempeño de una función, ¿y qué funciones? La de la Dirección Nacional de Educación y la Subsecretaría del Ministerio, se supone, parto de la base, que tienen dos requisitos básicos. El primero, una idoneidad técnica, y el segundo, una confianza para estar ahí, porque son justamente cargos de confianza. Creo que si esas personas, por las circunstancias de público conocimiento, se retiraron, obviamente va a afectar y habrá que tomar las medidas por parte del gobierno para sustituirlos. Usted también está en el Instituto de Evaluación Educativa. Exacto. Y me imagino estará en contacto con las autoridades del Ministerio. ¿Ya había establecido un sistema de trabajo con Mir y con Filgueira? ¿Esta salida les afecta en algo en el funcionamiento suyo? Nosotros en el INED trabajamos muy en contacto con Filgueira en su momento en la elaboración de la propuesta presupuestal que el INED presentó al Parlamento Nacional, que lamentablemente no fue contemplada desde que se mandó por parte del Poder Ejecutivo, y ello, bueno, afectará a futuro el funcionamiento del instituto, aunque tenemos esperanzas de revertir esa situación en el Senado, y creo que sí, que las vinculaciones que se extiendan podrán afectarse desde la perspectiva personal, aunque, como siempre decimos, las vinculaciones entre instituciones tienen que ser institucionales. Sí, más allá de las más personas. allá de las personas. Ahora, ¿cómo era el diálogo con Filgueira? En nuestro caso era un buen diálogo, un diálogo en particular muy técnico. El INED tiene un excelente equipo técnico que está trabajando y nosotros estamos, como decimos en la comisión directiva, refundando el INED, planteándolo como una institución clave, un nuevo actor en el sistema educativo que está llamado a jugar un rol preponderante, y en un diálogo muy técnico, en la medida que es un profesional de la educación y muchas de las cosas que allí se tratan las conocía. O sea que, por ejemplo, la gente tiene que interpretar y tiene que saber que pierde el Ministerio de Educación y Cultura un cuadro muy técnico, muy preparado para lo que es el andamiaje de la educación, que muchas veces no se ve, no se conoce, pero que existe ciertamente. Sí, sí, sin duda, y que además hoy por hoy es fundamental. Es decir, es fundamental trabajar desde una perspectiva técnica con base territorial. Es decir, trabajando con los docentes, al lado de los docentes, generando equipos multidisciplinarios, pero también conociendo lo que son los avances en las distintas áreas de la educación y también lo que pasa en el mundo. Creo que por ahí es importante. ¿Y es difícil encontrar otro Filgueira en el Uruguay? Y eso es un problema del gobierno, yo lo digo francamente.
Creo que hay un problema de gobierno, pero un problema de la educación también. Sin duda, pero acá hay una cuestión que yo creo que es un mal que tenemos en la educación y que en nuestro equipo que hemos conformado ahora para las elecciones trabajamos fuertemente ello, ¿no? Muchas veces uno ve que las cosas se centran en personas. Y si yo me llevo bien con la persona, o si la persona piensa igual que yo y está en mi mismo equipo o grupo, las cosas van a andar y las cosas también. Y yo creo que acá hay que trascender las personas. Hay que tener un proyecto, hay que tener un plan, hay que tener, es cierto, equipo técnico que sustente ese plan y hay que tener liderazgo para conducirlo. Son las tres claves fundamentales y que muchas veces, y lo digo porque lo he venido diciendo hace tiempo, eso nos falta en la educación. Falta completar cada uno de esos. Falta tener un proyecto, falta el equipo técnico conformado que no solo se interprete por técnicos propiamente dicho, por docentes, por gente que conozca la realidad, y falta liderazgo. Falta muchas veces el ejercicio legítimo y bien entendido de la autoridad. Y que eso es fundamental en educación. Se dice, o por lo menos la interpretación que hace mucha gente acerca de la situación que derivó en la salida, primero de Mir y después de Filgueira, que de alguna manera terminan ganando los sindicatos o los sectores más reticentes a los cambios, más resistentes a la reforma educativa, de la cual mucho se habla, pero bueno, ciertamente los cambios o los avances son más lentos de lo esperado. ¿Tiene una visión similar? La salida de estos dos cuadros técnicos del Ministerio es como una victoria de aquellos sectores un poco más conservadores? Bueno, a ver, acá hay propuestas varias sobre la mesa y varias propuestas transformadoras en materia de educación que además son consensuadas por diversos actores, por los partidos políticos. Eso va a implicar tomar medidas importantes que pueden mover algunas tradiciones en la educación. Han habido, por ejemplo, el otro día escuchaba a alguien del sindicato de Montevideo decir que está en contra de los liceos de tiempo completo porque son guarderías. O sea, que antes que la propuesta se implemente, que antes que el Parlamento vote los recursos, que antes que se ponga sobre la mesa a discutir o se presente la propuesta, porque yo al menos no la conozco, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre liceos de tiempo completo y liceos de tiempo extendido, que está en el presupuesto que presentó la ANEP? Ya estamos en contra porque van a ser guarderías. Entonces se prejuzga antes de que la medida comience a implementarse y se la conozca a cabalidad. Ese es el problema en la educación. Nosotros partimos de estigmas o de cuestiones que decimos, no, esto no, estamos en contra porque estamos en contra. Y nosotros, desde la lista 4 del CODICEN, que nos estamos presentando con un equipo muy plural y muy profesional, que es otra cosa importante, queremos trabajar por la educación desde esa lógica. La lógica de que las ideas son buenas o son malas, independientemente de quién provenga. Ya vamos a estar profundizando en torno a las elecciones que son el próximo 18 de noviembre, porque ciertamente no se ha hablado demasiado todavía en torno a esto y son elecciones bien importantes. Pero le vuelvo a plantear esa especie de dicotomía o disyuntiva que hay acerca de medir fuerzas, paridades. Usted, que está imbuido en el ámbito de la educación, que conoce bastante de cerca a todos los actores, ¿notaba esa especie de fricción entre el CODICEN y Filgueira o los cuadros técnicos del Ministerio? Público. Mira, yo fui a la presentación de la famosa frase de cambio de ADN de educación. Escribí una columna en el portal que me invitan a escribir de vez en cuando, que es El Telescopio. Y lo dije, uno lee el presupuesto de la educación que presentó la ANEP y no encuentra una vez que se diga que va a haber un ciclo único unificado, como se lo quiera llamar, de la educación inicial a la media básica, superior o superior. No lo encuentra, no está. Uno fue a la presentación del ADN y escuchó incluso al presidente de la ANEP hablar en el sentido de que, de que las cosas uniformes no eran buenas y que había que ver. Entonces, cuando uno estaba como espectador, yo estaba allí como espectador, no te digo, pero acá me parece que hay una fricción entre lo que es la propuesta que se ha venido conversando y lo que la ANEP quiere hacer. Y luego surgieron esas declaraciones que la ministra ahora las ha desmentido, pero como que hubo ahí un intercambio cuando estaba hablando el subsecretario en cuanto a que el presidente de la ANEP habría dicho que se levantaba, en fin, o que se retiraba. Y eso es así. Yo creo que hoy por hoy hay una realidad en donde se tendrá que tomar decisión.
si se lleva adelante esa propuesta o si por el contrario no se la lleva a la práctica o se matiza. O sea que no le sorprendió del todo el alejamiento de Figueira. Digo, los que estamos en educación sabíamos que hay una rivalidad, por decirlo de alguna manera, o puntos de vista diferentes, vamos a plantearlo así. Puntos de vista no totalmente en el encuentro entre quienes están en la ANEP y quienes están en el ministerio, particular quienes se han ido hoy. Lo sabíamos, era conocido. Yo no tengo confianza con ellos para como conversarlo y que me lo hayan dicho personalmente, pero hubo actitudes públicas y acciones que se sabía que en ese sentido iba. Bueno, y en medio de ese escenario va a haber un proceso de elecciones de 2 cargos a nivel del CODICEN. Son elecciones muy particulares, son a través de correo, es el próximo 18 de noviembre, eligen los docentes, pero se van a elegir representantes para todos los órganos de conducción de la educación, o por lo menos para la mayoría de ellos. Si ustedes se están presentando ahí, ¿para qué? ¿Para hacer qué en el CODICEN? Bueno, nosotros estamos presentando una propuesta para ser consejeros de CODICEN. Ustedes saben que el CODICEN de la ANEP está integrado por 5 miembros, ¿verdad? 3 son designados por el Poder Ejecutivo, que son los que están por venia del Senado, y ahora se renuevan 2, de acuerdo con lo que establece la Ley de Educación, en donde los maestros y los profesores de la educación pública votamos y elegimos a nuestros representantes. Nosotros hemos conformado una propuesta plural, una propuesta participativa, que busca incluir y no excluir, que busca unir y no dividir, que tiene un fuerte componente técnico, solvencia técnica en cuanto a quienes integran la misma, que tiene una particularidad única en estas elecciones, es absolutamente plural, y es bueno decirlo. Nosotros tenemos compañeros, colegas que nos están acompañando en la lista 4 al CODICEN, que son identificados con algunos partidos políticos, y claramente hay del Partido Nacional, hay del Partido Frente Amplio, hay del Partido Colorado, y hay gente que no sabemos que vota, y que francamente no se lo hemos preguntado, porque como decía un compañero, hay que sacarse el sombrero del partido al cual uno pertenece para ponerse el sombrero de la educación, que es lo que hoy se está precisando. Y ahí, por ejemplo, tenemos la inspectora técnica del Consejo de Educación Primaria, María Cristina González, que nos hace el honor de cerrar la lista al CODICEN, que es una persona destacada en su ámbito y que ha llegado por concurso a todos los lugares que ocupa, y como también tenemos al profesor Oscar Yáñez, de idioma español, que encabeza secundaria, la lista secundaria, y Oscar Pedroso, Nancy Núñez, la inspectora departamental de Paysandú. En fin, tenemos un equipo muy plural y muy profesional. Ahora, y la idea es, para llegar a ese lugar en el CODICEN, ustedes van a tener que competir con listas que, por ejemplo, están conformadas del ámbito sindical. Sí, exacto. ¿Es fácil competir con ese endamiaje sindical? No es fácil, por supuesto que no, y lo sabemos desde un principio. Pero no hay batalla que se gane si la batalla no se da. Digo, porque usted hace hincapié en que es una lista plural, pero usted está claramente identificado con el Partido Colorado. Negarlo sería querer tapar el sol con un dedo. Entonces, desde ese punto de vista, desde un cuadro político, más allá de su expertise técnico, pero de un cuadro político, poder imponerse ante esa representación de los trabajadores, de las personas afiliadas a sindicatos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se plantea esa Bueno, posibilidad? nosotros lo planteamos desde esa perspectiva plural, y yo voy a dar nombres. Por ejemplo, a nosotros tenemos el gusto que nos acompañe el director del CERP de Colonia, Ademar Cordones, que es un edil del Frente Amplio. Está en nuestra lista como suplente mío. Nos acompaña el maestro Eduardo García Tesque, que es el segundo titular de la lista, identificado con el Partido Nacional. Y como eso podía nombrar muchos, y muchos que no están en la lista, pues son listas muy chicas. Entonces, lo primero que nosotros queremos plantear a los maestros y profesores es decirles: señores, acá hay una propuesta plural, que queremos trabajar por la educación independientemente del partido que tengamos. Hay una propuesta altamente profesional, y aquí hay una cosa, que somos la única lista, el único equipo y la única lista que se presenta a las elecciones de la ANEP, en donde no condicionó a quien quiera participar en ella que sea agremiado o sindicalizado. Es decir, nosotros tenemos compañeros que encabezan nuestras listas a las elecciones del 18 de noviembre que son sindicalizados. Y también tenemos compañeros que no son sindicalizados, a diferencia de las otras listas que son sindicalizadas, y que nosotros no estamos en contra de los sindicatos, al contrario. Los sindicatos defienden a los docentes y es bueno que existan. Ahora, para conducir la educación, quien se siente en un sillón del CODICEN tiene que representar a todos los docentes, del partido político que sean, del subsistema que sean, y además sean sindicalizados o no. Esa es nuestra gran diferencia.
No nacemos en contra de nadie. Nosotros nacemos a favor de la educación desde una perspectiva plural, como decimos, y sin exclusiones, que ha sido uno de los problemas de la educación. Uno de los problemas de la educación también está vinculado a las corporaciones. Digo, ante este escenario de plantarse ante los sindicatos para lucharles palmo a palmo un lugar en el sillón del Codicen. ¿Las corporaciones le han hecho mal a la educación? Yo creo que muchas veces sí. Yo creo que sí. Que muchas veces y sin quererlo, nosotros lo decimos, se defienden intereses particulares en vez del interés general. Y ese es un problema en la educación. ¿Y en el Codicen está pasando hoy eso? Mire, yo lo que sí creo es que los que estuvieron en particular, sin hacer juicios de valor, yo lo que sí creo es que los que estemos sentados en el sillón del Codicen, tenemos que representar a todos y no cumplir mandatos de nadie, ni de un partido político, ni de un sindicato. Y que además, si yo por ejemplo considero que una propuesta como el famoso programa de transformación Promejora, primero se votó favorable y cuando los sindicatos estuvieron en contra, uno de los representantes votó en contra. Yo creo que las cosas así no contribuyen a mejorar la educación, porque si yo hago una valoración técnica, una valoración de aplicabilidad de una propuesta y considero que la misma es buena, la voy a defender y trataré de convencer un día y otro también a mis compañeros de que es una buena propuesta, porque justamente a la valoración de buena o mala de esa propuesta yo llegaré luego de realizar un estudio. En la campaña electoral se habló muchas veces acerca de si era viable o bueno que los representantes de los cuerpos docentes, se habla siempre en generalidad de los sindicatos en los órganos de dirección, tengan voto también. Me acuerdo que era uno de los temas instalados en la campaña, desde el Partido Nacional, el Partido Colorado no tanto, pero sí había también algunas opiniones en ese sentido. Se decía, bueno, que participe, que tengan voz, pero que no tengan voto al momento de decidir. Su visión, ahora que está pugnando por un lugar en el Codicen, ¿cuál es? ¿Es bueno que ustedes tengan voto además de voz? Mire, la realidad y la ley de educación establece que tenemos que tener voto y en ese contexto estamos. Nosotros estamos trabajando por lo que decía. Cuando se hablaba muchas veces del tema, se hace lo que en la realidad pasa. Es decir, no se está cumpliendo con la ley de educación, porque la ley de educación dice que tiene que haber representantes de los docentes. Y quienes estuvieron en los sillones de Codicen fueron representantes de los sindicatos. Bueno, pero usted se presentó en las pasadas elecciones y sí, perdió. Y perdí. Me presenté con 35 días de trabajo y hoy estamos en la misma situación. Y era otro contexto, eran plenas vacaciones fueron las elecciones. Y hoy tenemos mucha esperanza y vamos a dar la competencia. Nosotros creemos que ahí está la diferencia y nos presentamos para reivindicar lo que la ley de educación dice. Es decir, queremos ser representantes de los docentes. Nuestra bandera es la uruguaya, nuestro compromiso es con la educación y su transformación. Independientemente, no vamos a atacar a los sindicatos, pero vamos a representar a todos los docentes. No estamos en contra de los sindicatos, estamos a favor de la educación. Y esa es nuestra diferencia. No vamos ni con el logo del PIT-CNT en nuestras listas, ni con el logo de ninguna agrupación de docentes. Porque de hecho, aunque no los tengamos, muchos de integrantes de esas agrupaciones están con nosotros. Porque eso es lo que nosotros, mira, en estos tiempos en donde pasa eso que hablamos al principio, ¿verdad? Renuncias, desavenencias, en donde dejamos de hablar de educación, hablamos de personas que se enojan, que se van, hablamos de ocupaciones, de desocupaciones y no hablamos de educación. Yo creo que la solución, estamos convencidos, la solución para la educación es lo que hoy yo estoy conversando contigo. Es generar propuestas plurales, es generar propuestas en donde estemos docentes que pertenezcamos a todos los partidos políticos o que no tengamos identificación político-partidaria, que seamos sindicalizados o no sindicalizados, pero que querramos trabajar fuertemente por mejorar la educación. En estos momentos de esa situación, de enfrentamientos, de renuncias, de disputas, nosotros les planteamos a los maestros y a los profesores esta alternativa, que por ahí pasa la solución. Robert Silva, a cuenta además seguramente volveremos a conversar. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Muchas gracias a ti por la invitación, ha sido un gusto. La pausa y enseguida estamos de vuelta.